Desde el primer segundo del encuentro, la final del Mundialito de Clubes 2025 entre Chelsea y Paris Saint-Germain fue mucho más que un simple partido. Fue una exhibición táctica, física y emocional del conjunto inglés sobre un PSG que, pese a llegar como favorito tras una temporada impecable, terminó completamente desbordado, expuesto y humillado. El duelo se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante más de 81.000 espectadores, con un clima veraniego, una expectativa desbordante y dos equipos que, al menos en la previa, prometían un enfrentamiento equilibrado. Pero la realidad sobre el césped fue otra. El Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, diseñó una estrategia perfecta desde el inicio. Presión asfixiante en campo rival, líneas compactas, transiciones fulminantes y una eficacia quirúrgica de cara al arco. El PSG, pese a tener la posesión durante gran parte del primer tiempo, fue incapaz de traducirla en peligro. El planteo de Maresca consistió en ceder el balón, pero condicionar todas las líneas de pase, cortar la circulación por dentro y explotar los errores en salida del equipo francés. Y así, apenas en el minuto 22, llegó el primer golpe. Un mal despeje de Nuno Mendes, una presión bien ejecutada de malo gusto y un balón suelto que Cole Palmer transformó en gol con una definición limpia, rasa y colocada al segundo palo. Ese primer tanto marcó el inicio del derrumbe. Solo 8 minutos más tarde, otra transición rápida dejó a Palmer de nuevo en situación favorable, esta vez tras un pase largo de Colwill que superó a Marquinhos. Palmer controló con frialdad, se metió en el área y volvió a definir cruzado ante un Donnarumma desbordado. Era el 2-0, y apenas habían pasado 30 minutos. El PSG no lograba encontrar respuestas. Luis Enrique agitaba los brazos desde el banquillo, intentaba reordenar a un equipo que parecía totalmente sobrepasado. Sin embargo, el castigo aún no había terminado. En el minuto 43, Palmer recibió en zona de 3/4, levantó la cabeza y filtró un pase brillante para Joao Pedro, el flamante fichaje del Chelsea, que picó el balón con sutileza sobre la salida del portero italiano. Fue una vaselina perfecta, una ejecución precisa que terminó de quebrar el alma parisina. Con un 3-0 demoledor al descanso, el PSG se marchó a vestuarios con la mirada perdida, sin remates peligrosos, sin ideas y con la sensación de estar siendo arrollado futbolísticamente. En el segundo tiempo, el Chelsea bajó la intensidad, pero no el control. Manejó el ritmo del partido, anuló cualquier intento de reacción y siguió castigando con su disciplina táctica. El PSG lo intentó con entradas de Dembélé, Vitinha y Asensio, pero Robert Sánchez apareció cuando fue necesario. Atajó un disparo de Dembélé en el minuto 54 y desvió un cabezazo de Vitinha en el 61. Fueron apenas dos chispazos en un océano de frustración. La tensión comenzó a notarse en los rostros de los jugadores franceses, incapaces de romper la estructura del Chelsea, que no se desordenó nunca. El medio campo inglés, liderado por Gallagher y Ugochukwu, dominaba los duelos, interceptaba líneas de pase y empujaba al PSG hacia zonas inofensivas. En el minuto 85, con el partido ya resuelto, estalló la impotencia. Joao Neves, completamente superado por el contexto, agarró del cabello a Marc Cucurella en una jugada sin sentido, ganándose la tarjeta roja directa tras revisión del VAR. Era la imagen definitiva de la desesperación de un equipo que, acostumbrado a dominar, no encontraba formas ni siquiera de competir. Y cuando llegó el pitido final, lo que debería haber sido un cierre protocolar se convirtió en un espectáculo bochornoso. Algunos jugadores del PSG encararon a futbolistas del Chelsea, hubo empujones, gritos, y en medio del tumulto, Luis Enrique se dirigió directamente a Joao Pedro, a quien terminó empujando en la cara. El momento, captado por cámaras de todo el mundo, evidenció la tensión acumulada en un equipo completamente desbordado. A nivel simbólico, el gesto de Luis Enrique fue el reflejo perfecto de una noche en la que el PSG fue reducido a nada. Ni en lo táctico, ni en lo emocional, ni en lo competitivo supo estar a la altura. Mientras tanto, el Chelsea celebraba. Reece James levantó el trofeo como capitán. Cole Palmer fue elegido mejor jugador del torneo gracias a sus 2 goles y una asistencia. Robert Sánchez recibió el Guante de Oro como mejor portero y Marc Cucurella, sublime en la marca, fue considerado por muchos como el mejor defensor del torneo. Joao Pedro,
En apenas su segundo partido con el club, marcó en la final y se metió de lleno en los libros de historia del equipo londinense. En lo institucional, el Chelsea se alzó con su segundo título mundial, tras el logrado en 2021, pero este con un valor mayor. Fue el primer mundialito en formato ampliado, con 32 clubes, y una bolsa económica que superó los 120 millones de dólares. El PSG, en cambio, se marchó con las manos vacías, con una herida profunda en su orgullo y muchas preguntas que responder. Habían llegado como campeones de Europa, invictos, arrolladores en su camino hasta la final, pero ese día fueron desmantelados por un equipo que no solo fue superior en el juego, sino en todos los aspectos que definen un gran campeón. El Chelsea no solo ganó, aplastó. Redujo al PSG a una versión irreconocible. Cada transición fue un puñal, cada recuperación una sentencia. No fue solo fútbol, fue una lección. Una exhibición táctica de cómo dominar sin necesidad de monopolizar el balón. Maresca le ganó el ajedrez a Luis Enrique con un equipo joven, disciplinado y feroz. La imagen del PSG intentando salir jugando desde atrás, perdido entre líneas, sin conexión entre medio y delantera, mientras Chelsea robaba y transformaba en peligro casi inmediato, se repitió toda la noche. Y cuando no fue Palmer, fue Joao Pedro. Cuando no fue Sánchez, fue Gallagher, Cucurella, Gusto. Cada pieza fue clave. La humillación fue total. No solo por el marcador de 3-0, que ya de por sí es contundente, sino por cómo se dio. El PSG, acostumbrado a dominar en su liga y a brillar en Europa, terminó completamente desbordado. No fue un accidente, ni un golpe de suerte. Fue un repaso meticuloso. Una de esas noches en las que todo lo planificado sale perfecto. Una de esas noches en las que un equipo, el Chelsea, brilló en cada fase del juego y otro, el PSG, simplemente no tuvo respuesta. Ni mental, ni física, ni táctica. Y cuando eso sucede, el marcador es lo de menos. Porque el verdadero daño es el que no se ve. El orgullo herido, la narrativa derrumbada, la humillación pública ante millones de espectadores. Y mientras los jugadores del Chelsea daban la vuelta olímpica, entre fuegos artificiales y cánticos azules, en el vestuario del PSG reinaba el silencio. Silencio incómodo. Silencio que pesa. Porque sabían que no habían perdido una final cualquiera. Habían sido humillados. Habían sido expuestos. Y esa sensación, por mucho que pasen los días, es difícil de borrar. Y por eso luego al finalizar el partido se formó una tángana en el que se vio involucrado Luis Enrique cometiendo una agresión con la mano empujándole en la cara a Joao Pedro y cayéndose al suelo y finalmente acabaron separando a los jugadores de ambos equipos. El Chelsea, esa noche, no solo ganó una copa. Se proclamó como uno de los proyectos más serios del fútbol europeo actual. Y lo hizo con fútbol del bueno. De ese que te obliga a levantarte y aplaudir. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita y dar a like.